Clave genética 62. Sidi, impecabilidad. Don, precisión. Sombra, intelecto. El lenguaje de la luz. Par programado 61, clave genética. Anillo codónico, el anillo del no retorno. 3162. Fisiología, garganta. Tiroides. Aminoácido, tirosina. La sombra de la 62, clave genética, intelecto. La estupidez del ser listo. En la secuencia original de las 64 claves genéticas, tal y como se presentan en el I Ching, hay una interesante geometría que conecta el comienzo con el fin. Como ya habrás asimilado, los primeros y los últimos pares de claves genéticas 1, 2, 63 y 64 actúan como un sujetalibros cósmicos de todo el proceso evolutivo e involutivo en la creación. La primera pareja se puede ver con el prólogo y el par final como el epílogo del gran drama codificado entre sus demarcaciones. Cuando la vemos de este modo, la verdadera secuencia del drama evolutivo comienza con la 3, clave genética, la inocencia, y termina con la 61, clave genética, la santidad, que también se conocía en los tiempos del I Ching original como la verdad interior. La 61, clave genética de la par programado de la 62 parece ser el final de una gran sinfonía orquestada. Sin embargo, la 62 clave genética tiene un sabor totalmente diferente. Mientras que las claves genéticas representan por sí mismo el libro de la vida, la 62 clave genética se queda sola al final, como si se tratase del índice o glosario de todas las precedentes. La 62 clave genética contiene información codificada en capas sobre el significado y el propósito del cosmos. Al atravesar su puerta interna, esta clave genética nos revela lo que son las propias claves genéticas y el propósito al cual sirven. Son el lenguaje vivo de la luz que está en el origen del universo. La matriz de 64 bits es el principio estructural central que vive detrás de todas las artes, las ciencias y los fenómenos naturales. Todos los lenguajes y vocabularios humanos han surgido de este alfabeto primario de conciencia. En su nivel más profundo, la 62 clave genética nos muestra el lenguaje holográfico de la creación. Una vez que hayas aprendido este lenguaje interior, lo verás repetido de modo fractal, una y otra vez, en cada cosa que roce tu conciencia. Es un lenguaje preciso e infinitamente incompleto. Además, es elegante a la par que sencillo, pues la conforman solo las 6 permutaciones posibles de cada una de las 64 claves genéticas. La mayoría de las personas se sorprenderán al ver la palabra intelecto representada en una de las 64 sombras. El lenguaje de las claves genéticas sostiene la verdad a todos los niveles de frecuencia. Y al contrario que otros códigos humanos, no se trata de un lenguaje que se aprende a dominar solamente por la vía del intelecto. Por dominar el lenguaje de la creación, tenemos que personificarlo por completo en todas y cada uno de los niveles, no solo en el intelectual. Sin embargo, en el mundo moderno, el intelecto es aplaudido y admirado como si se tratase de un don, en vez de algo que, en realidad, podría estar obstaculizando la evolución humana. Por lo tanto, es importante aclarar la terminología intelecto. Se suele confundir con el término inteligencia y comprensión. En el contexto de las claves genéticas, intelecto se aplica a la capacidad de pensar de la mente humana, lo cual basa todas sus suposiciones en sus dos objetivos principales:
la generación de hechos y la habilidad de manipular estos mismos hechos a través del lenguaje. El intelecto es la habilidad de manipular el conocimiento, pero el conocimiento es bastante diferente de la comprensión. Comprensión, en este contexto, no se refiere simplemente a las actividades de la mente, sino a la expresión global del ser. Puede ser un zoquete intelectualmente hablando y aún así comprender muchas verdades profundas en el centro de tu ser. De la misma manera, la inteligencia no tiene nada que ver con el intelecto. De hecho, estos dos atributos a menudo, aunque no siempre, son diametralmente opuestos uno del otro. Hablando en términos generales, cuanto más intelectuales eres, menos inteligencia utilizas. En el contexto del lenguaje de la clave genética, la inteligencia es algo que sucede sin utilizar la mente, aunque la inteligencia podría también utilizar la mente como herramienta para transmitirse a sí misma. El mundo moderno que habitamos está patas arriba. Nuestras mismas escuelas están diseñadas para hacernos más intelectuales y menos inteligentes. Cuando somos niños, ya somos inteligentes. Una inteligencia asombrosa, vibrante y natural que se ve en la manera en que mueves tus extremidades, en el brillo de tus ojos y en la libertad con la que te expresas tú mismo. Es el reservorio de la futura genialidad, pero esta genialidad se ve restringida con gran eficacia desde el momento en que entras en la escuela. Cuanta más información pones en tu cabeza, más sedado te sientes. En la mayoría de los casos, cuanto más progresas en el sistema escolar moderno, más capas y capas homogeneizadas te van metiendo en las venas. Incluso se te obliga a competir para recordarlas todas. Es un sistema muy eficiente en lo que se refiere a la profundidad con la que se reprime la inteligencia humana. Pero el telón de fondo es hacernos a todos iguales. Dado que todos hemos aprendido la misma información y que nos han enseñado del mismo modo, nuestras mentes se programan neurológicamente para operar de formas muy parecidas. Como cualquier otra sombra humana, la 62, el intelecto, no es inherentemente negativa. El intelecto es una cualidad maravillosa si se usa correctamente. Esto es, al servicio de la inteligencia innata. Pero cuando el intelecto toma el control del planeta, como sucede en la actualidad, entonces la inteligencia no se puede ver, a no ser en algunas pocas personas que hayan elevado esta clave genética a una frecuencia superior. La inteligencia es cosa del corazón, mientras que el intelecto es el territorio de la mente. Para resumir el quid de la cuestión, la 62 sombra está obsesionada con los datos, y los datos nacen del lenguaje y de los nombres. Sin un nombre no puedes crear un dato. Los nombres y el lenguaje, a su vez, crean el software de la mente humana. Sin este software, la mente sería silencio. En un mundo donde los datos se consideran un tesoro, la mente es la reina. Nuestro mundo se divide entre la 62 sombra, el intelecto, y su par programado, la 61 sombra, la psicosis. Sobre la relación de estos dos temas y sobre el modo en que percibimos la mente humana, se podrían escribir varios volúmenes. La pareja formada por las 61 y 62 claves genéticas refleja la ruptura fundamental en el intelecto de la propia humanidad. En virtud de la 62 sombra, el hombre intenta resolver los misterios de la vida valiéndose de su intelecto, es decir, de la ciencia. Por su parte, con la 61 sombra, trata de resolver los misterios sin hacer uso de la mente, es decir, con la religión. Estos dos polos, que en sus extremos se convierten en intelectualidad científica y fanatismo religioso, son subprogramas genéticos que mantienen a la humanidad operando a baja frecuencia. Los individuos que llevan la impronta específica de estas sombras están atrapados en la encrucijada de estos dos temas subyacentes humanos.
se pueden pasar la vida defendiendo uno de estos puntos de vista mientras reprimen el otro aspecto oculto de su naturaleza. Si domina las 62 sombras, la naturaleza femenina estará reprimida. Y si la 61 es la dominante, la reprimida será la naturaleza masculina. Esta represión de tu polaridad masculina o femenina interna es la mayor causa de enfermedades en nuestro planeta, tanto a nivel individual como colectivo. La 62 sombra representa en verdad el abuso a través del lenguaje. No somos nosotros los que abusamos del lenguaje, sino el lenguaje el que abusa de nosotros. El lenguaje se basa en la frecuencia y al nivel de las bajas frecuencias toma totalmente el control de tu realidad. La capacidad intelectual humana de leer, escribir y hablar es al mismo tiempo nuestra mayor bendición y nuestra mayor infortunio. Las palabras surgen cuando identificamos nuestras vidas con nuestros pensamientos, lo que, como ya hemos visto, viene programado desde nuestra infancia. Hasta que no seamos capaces de saltar fuera de este marco mental, estaremos controlados por el lenguaje, en vez de mostrarnos libres de controlarlo a él. Todos los datos son relativos, como demuestra la moderna mecánica cuántica de un modo tan hermoso, y esto coloca todo el marco conceptual del lenguaje y del intelecto dentro de la trituradora. El hecho de que la ciencia esté en el camino de descuartizar los mismos fundamentos del intelecto nos habla claro acerca de los tiempos tan extraordinarios que estamos viviendo. Sin embargo, el intelecto no está diseñado para renunciar a sí mismo. Luchará, refutará cualquier teoría que lo saque de su propio territorio fractual. Solo cuando la humanidad eleve su frecuencia hasta las del corazón, será capaz de utilizar el intelecto para resolver su gran paradoja. O dicho de otro modo, el único modo de probar que Dios existe es convertirse en Dios. El conocimiento se convertirá entonces en saber. El intelecto deberá rendirse a la inteligencia, y como un hombre de verdadero entendimiento dijo una vez, lo primero será lo último y lo último lo primero. Lo que en verdad significa que el corazón guiará la mente y no al contrario. Naturaleza represiva obsesiva. Cuando las 62 sombras se cierran, se convierte en obsesión. En esta 62 clave genética, todo tiene que ver con enfocarse en las cosas pequeñas. Cuando el miedo se manifiesta a través de esta sombra, usa los detalles como una manera de evitar sentir su propio sufrimiento. Son personas que se sienten perdidas en los temas mundanos, que viven una vida de detalles infinitos con poca o ninguna salida por su fuerza vital creativa. En el extremo final del espectro encontraremos enfermos mentales obsesionados con los aspectos más irrelevantes, que en su modo de escabullirse de la vida. Este tipo de personas se mantienen prisioneras de sus mentes más que de los propios detalles. Sin embargo, para la mayoría de la humanidad, esta sombra sirve para reprimir el brillo natural del individuo, manteniéndolo encerrado en una mentalidad monótona donde los datos son, al mismo tiempo, la muleta y el enemigo. La naturaleza reactiva es pedante. Estas son personas que usan su intelecto para atacar todo lo que hay afuera, en un intento de defender su propia y profunda inseguridad. Están completamente atrapadas por su intelecto, que cuestiona todo sin parar y en particular se deleita al encontrar detalles oscuros y datos para rebatir o debilitar a otros. El intelecto de estas personas está generalmente muy desarrollado y en algunos casos han ganado reconocimiento por ello. Sin embargo, se trata de personas que también son totalmente incapaces de desenchufar sus mentes. Se centran en los demás para no mirar en ellos mismos. El origen de este complejo es un sentimiento de rabia que la mente mantiene como una botella tapada hasta que algo o alguien
promueve el disparo del corcho, lo que sucede con relativa frecuencia. El don de la 62 clave genética es precisión, el escalón más grande. El 62 don, la precisión, está mucho más allá de las esferas del intelecto, que como hemos visto, se basa en el mero conocimiento. Cuando empiezas a despertar, gracias a las frecuencias superiores de esta clave genética, comienzas a cuestionar el mundo que te rodea. ¿Qué es lo que hace la naturaleza represiva? O dejas de cuestionarte todo lo que hace la naturaleza reactiva. El despertar es mágico, por su habilidad de traer aparejado un equilibrio natural de tu ser. Es decir, si estás atrapado en los modelos comportamentales obsesivos por la naturaleza represiva de la 62, tus habilidades mentales de repente revivirán, como si uno hubiera limpiado los cristales de tu percepción. Comienzas a cuestionar tu propio comportamiento obsesivo, lo que por fin te lleva a transformar completamente tu actitud y muy habitualmente también tu estilo de vida. Cuando se trata de la sombra reactiva de la 62 clave genética, tu despertar puede llevarte a un proceso natural que te volverá más humilde. Al darte cuenta de que estás provocando tu propia miseria por enfocarte en detalles externos, diminutos e irrelevantes, y excluyendo tu propio dolor. Cuando inicias el camino de mirar en tu verdadera naturaleza y asumes la responsabilidad total de tu comportamiento, pasas por un proceso suavizante, ya que tu lado natural femenino vuelve a la palestra. En ambos casos, estamos contemplando el renacimiento del don de la precisión. La precisión es lo que sucede cuando la inteligencia natural alcanza un equilibrio entre el corazón y la mente, pero con una salvedad, que el corazón, el principio femenino, es quien toma el control sobre la vida. El principio masculino, el intelecto, habrá de ponerse al servicio del principio femenino, que es la esfera de la intuición, de la escucha y del recibir, y no la del pensamiento, que es la expresión y la transmisión. Conforme el don de la precisión va creciendo en fortaleza, parece que el mundo gradualmente revivirá de nuevo. La inteligencia reconoce a la inteligencia y con la mente apartada a un lado, la esencia invisible que conecta a todos los seres se vuelve a sentir otra vez. Por ejemplo, cuando miras un árbol a través de las 62 sombras, registras solo los datos que tú has aprendido del árbol. Registras su nombre, su familia y otras palabras que están conectadas con ello, ramas, ramitas, hojas, etc. Pero en realidad no estás viendo el verdadero árbol. El árbol es inteligente y para conocerlo de verdad tienes que usar tu inteligencia propia, natural. Esto significa que no solo lo miras con tus ojos y con tu mente, sino que lo tomas con todo tu ser. Sientes su vivacidad, su aura misteriosa, lo respiras en ti mismo. La precisión es consecuencia del nacimiento de la inteligencia. No se trata solo de ser preciso y exacto a un nivel intelectual, se trata de un modo de ver completamente nuevo. La precisión es inspiradora y original. El don 61 es la inspiración, y esa inspiración no depende del vocabulario. Cuando el don de la precisión describe algo, organiza los datos de modo inspiratorio y emocionalmente. No lo hace de manera aburrida y seca. Cuando este don se apodera de una persona, ésta comienza a comunicarse con una economía y exactitud tal que casi todo lo que dice es bello, conmovedor y sin aristas. Este tipo de gente desarrolla enseguida capacidades de comunicador, conferenciante, escritor, actor o científico. Este don está diseñado para alcanzar la celebridad. Cuando el corazón marca el camino y usa la lógica para describir lo que ve y lo que siente, los demás no pueden hacer otra cosa que escucharle. La 62 clave genética
está genéticamente emparejada con la 31, con la que forma el cordón conocido como el anillo del no retorno. Este nombre místico describe el proceso evolutivo que tiene lugar cuando la conciencia superior alcanza el centro energético de la garganta en los seres humanos, pues allí es donde sucede la mayor de las iniciaciones humanas. Una vez que los flujos de corriente involutivos comienzan a servirse de tu voz para transmitir sus verdades, se inicia un proceso de desapego respecto de tu identidad. La 62 clave genética permite el acceso al lenguaje universal de la luz, que está más allá de todas las formas. Cuando el tono de tu frecuencia lo permite, las palabras que pronuncias y sus emanaciones cambian y comienzan a servir a un propósito superior. Este propósito es doble. En primer lugar, te transforma a ti, porque permite vibrar efectivamente en la frecuencia de tu corazón y transmitir tu amor a través del lenguaje. En segundo lugar, trae al mundo más luz y expande la transmisión de tu despertar a otros muchos. Hay una magia bien penetrante en el lenguaje. Es la razón por la que el origen de la palabra encantamiento se relaciona con la idea de recitar o cantar unas palabras que tienen un poder sobre otros. Cada palabra tiene un espíritu propio, un código de luz que le presta una fuerza independientemente en el interior del cosmos. En el momento en que una palabra o grupo de palabras se pronuncia en voz alta, la vibración se irradia por todo el universo en un viaje sin retorno. Al nivel de la 62 don, el uso de la palabra se vuelve mucho más preciso porque reconoces esta gran verdad. La 31, clave genética, describe ese proceso gradual de convertirse en un canal más puro para la verdad misma. En esencia, la luz se está mostrando a través de ti, de tus palabras. Cuando tu lenguaje se hace más puro, expones tu corazón a los demás y al mundo entero, lo que significa dar un gran paso, el salto desde la devolución a la encarnación. En este punto tendrás que encarar el miedo a la humillación, a lo que te expones al ceder la voz a tu corazón. Las palabras que se dicen desde el corazón son profundamente sanadoras, pero al mismo tiempo pueden atraer todo tipo de proyecciones de la frecuencia de la sombra. Esta es la razón por la que no hay retorno una vez que has comenzado a decir tu verdad. Habrás comenzado a despegarte para siempre de las bajas esferas de frecuencia. El 62 don representa el verdadero poder que hay detrás de las propias claves genéticas. Al comienzo, te proporcionan un lenguaje interior que te permite iniciar la intensa transformación por las conciencias de la sombra. En un determinado momento, sin embargo, sientes la llamada interior de ese lenguaje como la invitación a penetrar el mundo con tu propia voz. Puede que te asustes al encontrarte hablando con otros, sirviéndote de frecuencias y tonos más elevados, pero este es el comienzo de una iniciación superior. Una vez que comienzas, irás tomando un impulso interior hasta que te sientas llevado de la mano de tu ser superior. Ya no usarás más palabras en las que los otros se protejan de sí mismos, sino que dirás tu verdad, tal y como brota desde tu profundo espacio interior, claramente y sin proyecciones. Lo cierto es que cuando más exclusiva se vuelve tu frecuencia, de menos palabras dispondrás, así que tu lenguaje se transformará en belleza y simplicidad. Las 64 palabras que describen los Siddhi se incrustarán en tu interior con el puro lenguaje de la creación. Se trata de términos que, sentidos profundamente y pronunciados con el corazón, logran transmitir un gran Sakti o poder transformativo. El Siddhi de las 62 claves genéticas: impecabilidad, cosmometría, el lenguaje de la perfección,
El estado psíquico de la 62 clave genética no se puede comprender intelectualmente. Cuando se despierta el 62 Siddhi, desaparecerá de tu vida normal todo sentido de continuidad. En el verdadero estado psíquico queda borrada cualquier traza de tu condición genética previa. La iluminación no es solo un evento espiritual y místico, sino también químico, en el que la bioquímica de tu cuerpo sufre profundas alteraciones. Cuando desapareces en el estado psíquico, y esto es justo lo que sucede, lo que queda es la pura conciencia operando a través de un vehículo genético específico. En general, nos referimos a este evento como la muerte del ego. Una vez que la conciencia cede de autoidentificarse con lo existente, el comportamiento del vehículo humano queda fuera del ámbito del control del intelecto. Ser impecablemente consciente justamente es comportarse de esta manera. La palabra impecable a menudo se malinterpreta cuando se utiliza en referencia a un verdadero maestro. El error más común que cometemos es creer que alguien que manifiesta un estado psíquico se tendrá que comportar de algún modo sagrado. Hay una suposición generalizada sobre los llamados estados divinos de conciencia, que dice que vienen con un código de conducta santificado incluido. Si comprendes la verdadera naturaleza del Siddhi de impecabilidad, repararás en lo risible y absurdo de esta noción. Ser impecable significa, literalmente, estar exento del pecado, lo que suena a un cierto nivel de pureza y virtud. Sin embargo, se tiene que comprender muy bien este punto, en el que ha desaparecido, en el estado psíquico, verdaderamente ha desaparecido. En realidad, no hay nadie en casa. La pura conciencia juega con este ser, de manera que lo que dice o hace está más allá del reproche. Si un hombre cometiera un asesinato en estado psíquico, lo que es realmente imposible, estaría más allá del reproche. Desde luego, nuestra sociedad lo castigaría y la humanidad lo juzgaría por su acción como si un demonio o de un error se tratase. Pero esto no desmerece el hecho de que es irreprochable, porque no existe ningún él. Estaríamos simplemente castigando un cuerpo vacío. Este es el significado del término impecabilidad. Como vimos, en el 62 Don, la comunicación en los niveles más refinados se vuelve muy precisa, específicamente gracias al lenguaje. El 62 Siddhi se refiere al uso del lenguaje a un nivel fuera de nuestro alcance. Cada palabra tiene su frecuencia y la vibración, el orden y la sintaxis de la dicción generan una cierta aura. Al nivel psíquico, las palabras no provienen ya de la mente, no son pensamientos que se convierten en palabras, emergen directamente del puro y desnudo vacío. Si repasas todo lo dicho por los grandes maestros, con frecuencia encontrarás que expusieron factores contradictorios sobre lo que es el estado psíquico. Por ejemplo, uno puede decir que la iluminación solo se puede encontrar tras una intensa búsqueda, mientras que los otros te dirán que no puedes hacer nada para alcanzar ese estado. Parece que hubiera muchas discrepancias entre los que dicen unos y otros sabios. La razón es que cada uno filtra su vivencia a través de su experiencia, su lengua y su cultura. Sin embargo, cuando uno manifiesta el 62 Siddhi, crea una exacta ciencia lingüística de la iluminación. Con frecuencia se nota la proximidad entre la sombra y el Siddhi. Por lo tanto, este tipo de personas utilizarán el intelecto para que se derrote a sí mismo con la pura lógica. También usarán el lenguaje para demostrar la propia inutilidad de éste, ya que el lenguaje y el pensamiento son los que apuntalan la propia ilusión del estado humano. El 62 Siddhi puede parecer muy intelectual y de hecho apelará en particular a los hombres que están mentalmente más
polarizados que las mujeres. Ejemplo de ello son los sabios como Sócrates, cuya argumentación lógica no se puede superar, porque la conciencia está usando el lado izquierdo del cerebro con impecable precisión. En esos casos, el propio lenguaje se puede usar como fórmula para provocar la rendición en el otro. Se trata de personas adeptas al uso del lenguaje de formas diversas y extraordinarias, que resaltan la gran ilusión en la que opera la mente humana. Pero no solo eso, el 62 Siddhi confiere el entendimiento de que cada célula del universo es una palabra divina. Esta honda verdad le permite a este tipo de seres convertirse en maestros del lenguaje divino. Dado que el lenguaje divino es verdaderamente simple, un verdadero maestro puede responder a cualquier cosa y a cualquier persona en cualquier momento, con una precisión absoluta. La ciencia subyacente a toda la creación es la geometría sagrada. Las verdades eternas contenidas en la geometría sagrada reúne todas las ciencias humanas, las artes y los enfoques para la comprensión a través de los hemisferios izquierdo y derecho. Hay una cosmometría tras la vida que coreografía todas las acciones. Cuanto más te acercas al completo despertar, más armoniosamente fluye tu vida con esta cosmometría. Cuando por fin emerges en el océano de la conciencia, alcanzas una unidad total con la divina cosmometría. Todo lo que pienses, dices o haces, no lo hace nadie, lo crea el todo. Por lo tanto, se hace con impecabilidad. La verdadera diferencia entre el Siddhi y la sombra estriba en la ausencia total de miedo, lo que significa la total ausencia de la autoidentificación. La divina cosmometría es el lenguaje de la perfección, la manifestación de la impecabilidad en la cual todos tus movimientos e inspiraciones cristalizan en una emanación de luz pura. Todo tu ser está construido solo por líneas de fuerzas vivas, inteligentes, que se mueven y fluyen sin resistencia. De repente, en tu ser, ya no hay nada fuera de lugar. No hay ninguna necesidad, orden del día o incomodidad. Todo es exactamente como debería ser, tanto en ti como en los demás. La encarnación de esta verdad conduce a la paz más absoluta. Has encontrado la gran fisura de la garganta y no podrás regresar jamás a la ilusión de la separación. Has entrado en el mismísimo lenguaje de la luz para percibir el verbo en todas las palabras, lo indonsable, lo inefable, lo mudo. Es la impecable belleza del ser.